Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 37. Hoy comenzaremos un conjunto de charlas sobre el futuro de Chile. Nuestro primer invitado es Sergio Ursua. Sergio es un economista chileno que se doctoró en economía en la Universidad de Chicago y es profesor de economía en la Universidad de Maryland. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Sebastián, un gusto. Un gusto poder estar contigo en esta instancia. Bien. Bueno, después de las elecciones del domingo, me gustaría hablar con vos sobre el futuro de Chile, ¿sí? Vamos. La primera gran incertidumbre que hay es cómo será el gobierno del presidente electo Boric. En la primera vuelta tuvo un discurso muy radical, luego, naturalmente, para atraer votantes se movió hacia el centro, fue más moderado en el balotaje, pero la pregunta sigue abierta, ¿sí? ¿Qué tipo de gobierno hará? Y creo que no es solo una decisión de él, ¿no? Va a depender del balance de fuerzas dentro de su coalición y cómo se vayan dando los resultados. ¿Vos cómo evaluás? Bueno, vos primero, ¿qué crees que va a ocurrir? ¿Y cómo evaluás un gobierno que encare propuestas más cercanas a las realizadas durante la primera vuelta y otro más cercanas a las de la segunda vuelta? Sí. A ver, Sebastián, para quienes nos escuchan y quizás no están al tanto del detalle, el domingo en la elección de segunda vuelta en Chile teníamos dos candidatos, uno de izquierda y uno de derecha, bien marcado, digamos. Y el de izquierda ganó por un margen, un margen apabullante. Estamos hablando de 10, 11 puntos, casi más de 1 millón de votos. Y que por lo tanto eso ha significado una revisión de los equilibrios políticos. Y lo que ha ocurrido durante las siguientes 36 horas, Sebastián, que un poco yendo a tu pregunta, eh, bueno, cuando tú tienes un resultado de esa magnitud, obviamente el cambio, este es un movimiento tectónico importante, y lo que estamos empezando a observar es hasta qué punto la coalición del presidente electo se ordena. El Partido Comunista, que es parte importante de la coalición, declarado por ellos mismos el partido más importante de la coalición hoy día, está empezando a presionar porque esa versión 1.0 del presidente electo se mantenga, que no hayan cambios en materia económica respecto a lo que se había propuesto inicialmente, y se ha planteado que aquí no hay espacio para innovar. Por el lado del presidente electo, ha sido más cuidadoso respecto de su posición. Estamos recién partiendo. Ayer hubo un hecho republicano interesante que el presidente electo con el presidente en ejercicio se juntaron en la moneda, la Casa de Gobierno, a almorzar. Una, una, una conversación, por lo menos dado lo que los medios de comunicación reportaban, interesante. Pero yo creo que el presidente electo hoy día tiene una dificultad importante que es la configuración de los equipos económicos. Yo creo que aquí va a ser fundamental esta presión política que va a enfrentar y que tenga alguna contención a partir del equipo económico, y la gente que uno hubiese esperado que estuviese ahí está diciendo que no, digamos, que públicamente, siempre te dicen en privado, pero públicamente diciendo que nosotros no vamos a ir a esto. Y yo creo que hay que tener un flanco. Si la gente está diciendo que no, porque anticipa que esa contención necesaria desde el punto de vista del Ministerio de Finanzas o Hacienda no se va a poder producir por la presión política que trae el Partido Comunista y los grupos más de extrema, bueno, hay un problema. Y creo que durante los próximos meses nosotros vamos a ver por dónde se mueve ese proceso de negociación a partir de los nombres que el presidente empieza a elegir. Yo creo que esa es la primera dificultad que tenemos para efecto de poder responder la pregunta, Sebastián. Si tú Sí. pones un ministro de Hacienda que es un gomero, digamos, que va a estar básicamente bailando a la música del Partido Comunista, que es una posibilidad, ahí hay un problema. Esa historia más o menos conocida en América Latina Claro, y en pero el sí, mundo. yo lo que entiendo que vos me estás diciendo es que aun si el presidente Boric se da cuenta que él necesita poner un candidato, un ministro de Hacienda que sea un límite a las demandas de gasto,
eh, los candidatos más razonables que habían aparecido en la segunda vuelta, hoy algunos están en los diarios diciendo no, yo apoyaré desde la academia. Así es. Y entonces me da la impresión de que ellos pueden estar viendo que el presidente no va a poder frenar a su coalición. Y creo que se está armando una tormenta bastante complicada en Chile, porque, bueno, primero está este gran cambio de rumbo. Segundo, porque la verdad es que es sorprendente lo que ha pasado, ¿no? En el 2020 la economía chilena cayó 5 puntos y este año está creciendo 12, con lo cual, y muy impulsada por el gasto público, ¿no? Y el consumo con los retiros de las AFP. Entonces el consumo está creciendo este año al 21%. La economía está sobre recalentada y viene un gobierno que viene a gastar cuando lo único razonable es hacer un ajuste Así es. en la economía. La inflación está, digamos, saltando. Y efectivamente, el consenso técnico es que Chile no puede darse un lujo de tener otro año como el 2021 en términos de gasto. El presupuesto de la nación es un ajuste importante, pero no es una cosa que tú digas, mira, es un ajuste a la altura de las circunstancias, es un ajuste que está muy bien implementado, digamos, pero las presiones de gasto, yo creo que en función del relato que han planteado, Sebastián, son difíciles de poder contener. Y aquí el problema además es que, a diferencia de algunos países vecinos, Chile todavía tiene una capacidad de endeudamiento importante y por lo tanto, tú sabes, el apetito del gasto lo hace a través del endeudamiento y tú sabes dónde termina. O sea, esto al final del día vamos a tener un mayor gasto en función del sacrificio futuro. Y ahora, creo que hay un elemento importante de lo que tú mencionas que hay que tener en consideración para el efecto de entender, porque tú preguntaste qué pasó, es difícil entenderlo. Fíjate que yo creo que lo que ocurrió en Chile a partir del 2014, con el gobierno de la presidenta Bachelet, que ahora apoyó con mucha fuerza al candidato Boric, hoy día presidente electo al final de la campaña, yo creo que hay mucho de lo que pasó viene de ahí. Ese fue un gobierno en el cual explícitamente se decidió no crecer. La coalición de izquierda, centro-izquierda, algunos de sus principales líderes dijeron, sabéis que aquí nosotros estamos dispuestos a sacrificar el crecimiento económico. Y Chile durante ese proceso, ese periodo, creció en torno al 2%, 1,7% durante 4 años. Si tú miras los salarios reales de los más jóvenes, los salarios reales de los más jóvenes han caído, no durante solamente los últimos 5 años, producto de la pandemia o el estallido social, vienen cayendo hace al menos 10 años, Sebastián. Y esa gente fue la gente que salió, esta es mi interpretación de la realidad, de lo que pasó, esa gente es la que hoy día tiene esa frustración con lo que ellos consideran un modelo económico, cuando la verdad que lo que ocurrió fue una decisión política de sacrificar crecimiento económico. Los salarios estaban estancados, la gente, esta población entró a un mercado laboral que no ofreció las oportunidades. Y esto se traduce hoy día en una abrumadora ventaja del candidato Boric a partir de los votos jóvenes. Lo Pero que hace Boric gana con votos jóvenes, eso está clarísimo. Sí. Pero déjame que quiero entender bien el argumento. O sea, y sacrificó el crecimiento a cambio de qué, ¿cuál era el objetivo? Se hizo una reforma tributaria se apuntaba a recolectar alrededor de 3 puntos del producto, que no se hizo. Se apuntaba a tener una reforma educacional que ha costado miles de millones de dólares y que no ha tenido rédito político en esa administración al menos. Se cambió el estatuto de inversión extranjera, que básicamente quitó garantías a los inversionistas extranjeros que entraban. Se hizo una reforma laboral, que fue una reforma sindical al final del día. Y como se anticipaba, esto tuvo un impacto importante en la inversión, en la creación de empleo, en el crecimiento económico, que termina con Chile creciendo al 2% promedio, quizá un poco menos incluso, en real, en per cápita, mucho más bajo en per cápita, durante este periodo. Súmale a eso además un fenómeno migratorio importantísimo. Tú tienes hoy día en Chile ciudades, en este periodo se abre la frontera de forma importante. Tú tienes ciudades en Chile que tienen un 15% de inmigrantes. Políticamente correctas. Sí, eso a mí, eso yo estoy contigo también en eso.
Entonces tú tienes un equilibrio hoy día en el cual, y este es el gran desafío de Boric, tú tienes una población joven, sub 35, que le dio un triunfo increíble, inmenso al presidente Boric. Es una población que necesita crecimiento económico, es una población que quiere consumir más. Y él viene con un discurso de izquierda tradicional, duro, de los 70, en la cual vamos a tener un Estado emprendedor que va a empezar a entregar todo tipo de servicios. Las municipalidades se van a transformar en proveedores de bienes y servicios. Va a haber una inmobiliaria popular que va a estar básicamente a cargo de la construcción y los planes locales de housing. América Latina nos entrega múltiples ejemplos de que esa estructura no termina de tener buen final, y ellos quieren más. Entonces, yo creo que el gran desafío de Boric es, por un lado, yo vengo con un discurso antiguo de izquierda latinoamericano y tengo una población joven que tiene razón para estar frustrada. Esta población lleva con mucho tiempo con los salarios estancados, incluso reduciéndose, y quiere más oportunidades. Yo no tengo claro que el presidente tenga, o digamos, su círculo más cercano, tenga un claro diagnóstico de cómo va a ser esto, cómo va a poder resolver este malabarismo de un discurso que yo creo no va probablemente a estar a la altura de las circunstancias de la inmensa mayoría de las personas que le dieron la responsabilidad de conducir el país. Sí, Esa yo sí, creo que es la tensión. sí. Yo creo que hay una gran tensión y creo que además Chile, o sea, tenía un activo que, a mi opinión, era el principal activo que tenía, que era que era un país previsiblemente capitalista, ¿no? O sea, vos cuando necesitas inversión de largo plazo necesitas ser previsible, necesitas que un cambio de gobierno no ponga en cuestionamiento las reglas de juego. Y me parece que, y eso era así, desde el retorno a la democracia se había ido construyendo, pero quizás en los últimos años se había perdido un poco, pero me parece que esta elección, y especialmente la gran movilización que hubo en el voto, ¿no? Que fue récord y donde claramente mucha gente salió a votar a este gobierno, ¿sí? eh, eh, abre naturalmente un signo de pregunta sobre el futuro de Chile, ¿no? Porque finalmente en una democracia, si la población quiere para ir a un lado, si mayoritariamente la población quiere para ir a un lado, eso va a terminar ocurriendo, ¿no? Entonces, ahí me gustaría preguntarte lo siguiente, porque además de que ganó con esas promesas, y la economía está recalentada, claramente las proyecciones de crecimiento para los 2 próximos años son nuevamente muy magras, y eso me hace pensar a mí que su coalición le va a pedir mucho más redistribución, gasto público, ¿no? Porque el sector privado no va a estar generando, y además quizás esas proyecciones hasta son optimistas dependiendo del programa que termine haciendo el nuevo gobierno. Pero además de todo eso, está todavía en marcha la convención constituyente que va a escribir la nueva constitución y que esa nueva constitución puede estar todavía más contaminada por este cambio político. ¿Cómo ves eso? No, eso es totalmente. La conformación de la constituyente es probablemente mucho más a la izquierda de lo que era el programa de gobierno del primer Boric, del Boric 1.0, de la primera vuelta. Eh, Olvídate de hablar de mercado, olvídate de hablar de capitalismo, eso son palabras que son tabú dentro del conglomerado. Las posiciones de centro, yo no estoy hablando ni siquiera de derecha, las posiciones de centro dentro de la convención son minoritarias. No hay balance desde el punto de vista de los poderes. Aquí no hay una posibilidad de poder tener una conducción a partir de acuerdos, digamos, real. Y por lo tanto, la gran preocupación, independiente de las ganas que tenga el presidente Boric de poder conducir una administración a partir de los acuerdos, porque tiene efectivamente el Senado al menos lo tiene equilibrado. La constituyente hoy día, desde el punto de vista económico, digamos, de la regla del juego, es un signo
interrogación inmenso. Si yo fuese inversionista, estaría mirando esto con absoluta preocupación. Claro, pero déjame que ahí te haga una pregunta muy puntual, porque eso lo leí ayer y me preocupó. O sea, está bien, ganó un gobierno de izquierda que incluso no es solo de izquierda, o sea, está el Partido Comunista, ¿no? Partido Comunista, sí, Partido Comunista. El partido más importante dentro de la coalición, de acuerdo a claro, ellos, es el Partido Comunista. claro. Entonces es un cambio muy brusco en la orientación, a priori. Pero, Chile es una democracia y entonces podría darse que, como en la primera vuelta, la diferencia de Boric, bueno, sacó unos puntos menos incluso que el candidato Katz, las fuerzas parlamentarias no estén tan desbalanceadas como lo que terminó pasando en la segunda vuelta. ¿Sí? Vos recién mencionabas el Senado, en el Senado hay paridad. Eso podría ser una restricción a los cambios, como lo fue en todo el proceso desde la recuperación de la democracia. Sin embargo, una de las propuestas que se dio a conocer ayer es generar un sistema bicameral donde los roles de cada cámara sean distintos, ¿no? Donde se le quite probablemente mucho peso al Senado. ¿Estás viendo que eso podría pasar? Totalmente, totalmente. O sea, aquí pero piénsalo, si este es un juego y yo tengo la ventaja, yo lo que trataría de hacer en mi primera movida es tratar de quitarle poder a donde yo puedo encontrar algún tipo de restricción, ¿no? Y es un muro importante hoy día del Senado. Y por lo tanto, naturalmente, lo que uno debería plantear ahí es tratar de hacer cosas como lo que tú mencionas. De hecho, algunas otras propuestas, Sebastián, es un Congreso unilateral, unicameral a la peruana, y sabemos cómo ha terminado, cómo ha sido el ordenamiento institucional del Perú a partir de ese sistema, con una, además, atomización de los partidos muy grande. Y por lo tanto, yo anticipo que estas fuentes de incertidumbre que estamos conversando van a ser, hoy día están en el radar de todo inversionista que había visto a Chile como un buen alumno en la región, con estos equilibrios que tú planteas. Yo, evidentemente tendría mis dudas. Ahora, lo que uno ha observado de Gabriel Boric en estas primeras horas, te diría que es interesante porque es un tipo que está sintiendo el poder del cargo. Él está sintiendo que va a tener presión y que acá va a va a tomar decisiones difíciles y a veces va a ser impopular dentro de su grupo. Esto es muy incipiente, muy inicial. Yo lo he escuchado 2 o 3 veces durante los últimos días en esa posición. Si el presidente electo tiene esa posibilidad de poder mirar en perspectiva, si él tiene la posibilidad de aprender de lo que fue la concertación en los 90, el pragmatismo, la creación de empleo, la mantención de la regla del juego, la atracción de inversión, porque al final del día esa es una restricción que es binding. A él le tiene que ir bien. Si Boric no le puede ir mal. Eso es una... Y el problema es que, como tú dices, es que si se ponen a gastar, tú desanclas la expectativa de inflación de la inflación, y ahí tenemos un problema. Y ahí hay un problema, digamos, difícil para efecto de la administración. Pero ahí te voy a hacer un comentario seguido de una pregunta que están relacionados. Acá lo que vos contás del presidente Boric, en Argentina lo llaman el efecto Baglini por un diputado que solía decir que los candidatos a presidente tenían una responsabilidad inversamente proporcional a la distancia que tenían con alcanzar la presidencia, ¿no? En sus propuestas. Y un cambio así radical se vio con el presidente Menem, por ejemplo, pero hubo una crisis en el medio, una hiperinflación, ¿no? Muy fuerte, y creo que no tenía ninguna alternativa, creo que, o sea, o estabilizaba o perdía el gobierno directamente. Entonces, a mí lo que me parece que sí, creo que el presidente Boric va a tener esos incentivos que vos mencionás. Primero porque el poder económico le va a hacer llegar mensajes importantes y aparte porque la volatilidad de los mercados también le van a mostrar los límites a tratar de cambiar las reglas del juego. Sin embargo, lo que yo
A mí una cosa que me preocupa de haber seguido el proceso en Chile es que creo que esta centroizquierda que llegó al gobierno sí se embelezó con el estallido social y se volvió tolerante a esa violencia y al vandalismo. Y eso también pasó con el kirchnerismo en la Argentina, ¿sí? Y después se te va de las manos eso, ¿no? Porque una vez que vos sos tolerante, es muy difícil después reprimir esas manifestaciones. Entonces, en la medida en que él quiera girar y no cumplir con el plan 1 o incluso ser todavía irse más al centro que lo que fue el plan 2, ¿qué va a pasar si sus votantes salen a la calle nuevamente? Sí, no, a ver, yo creo que el control de la violencia es el desafío, a ver, es la apuesta más importante que uno tiene en función de haber seguido este proceso respecto de la administración que parte. El presidente Boric, por su historia, por haber estado él en la marcha, por haber criticado a las Fuerzas Armadas, a la policía, por haber buscado la destitución del presidente, en función de su respuesta a la violencia, al tratar de controlar de la violencia, que no logró Piñera, eso está bien claro. Se supone que él tiene la posibilidad acá de tratar de ordenar de adentro, pongámoslo así, esta situación. El problema, Sebastián, es que no es solo, a ver, hay un elemento que quizás para América Latina hoy día no es tan evidente de lo que vive Chile, pero la combinación del narcotráfico con esta violencia es una trenza difícil de poder, hay un problema de identificación. Yo no sé qué es qué hoy día. Me pasó el fin de semana, yo fui a votar, ese era el barrio donde yo vivía, viví toda mi vida, y los niveles de violencia que tú observas en la calle son cosas que de verdad yo no había visto nunca. Y estoy hablando de violencia que te cuentan, cosas que tú ves, de pandillas. Chile tiene un problema de narcotráfico importante. Y esto no es microtráfico, estamos hablando de problemas de bandas importantes. Esto puede ser quizás asociado a los puertos, la salida a Asia, las facilidades que tiene Chile para efectos de llegar a ese continente, el comercio, la facilidad de comercio. Pero tú tienes situaciones en el sur de Chile que son difíciles de explicar si no es a través del narcotráfico. Durante la elección, durante este año de elecciones, han habido muchos casos de políticos que tienen cruces con el narcotráfico. Eso es una novedad también para efectos de este país. Esa trenza me parece que el presidente Boric debería hacerse cargo lo antes posible, y lo ha mencionado, de hecho, en un par de veces. Pero te digo que no es solamente la violencia social, digamos, del estallido, que podemos tratar de dilucidar su orígenes, pero es una cultura de la violencia que se ha tomado muchos barrios populares, que es anómalo a lo que había sido, digamos, el periodo de la concertación de Partidos por la Democracia luego de la dictadura. Estos niveles, la verdad que tú no lo observas, y te insisto, yo no sé cuánto es de este cambio cultural producto de este estallido o cuánto viene de este otro lado, que es mucho más complicado. O sea, sabemos en América Latina lo complejo que ha sido para México, Colombia, el poder controlar esta situación. Yo ahí pondría, dado que tú mencionas el tema de violencia, un elemento esencial para efectos de entender dónde estamos parados y cuál debería ser lo que debería impulsar el presidente Boric durante los primeros 100 días. Aquí, inteligencia, eh, él ha apoyado mucho el contar con nuevos efectivos dentro de la policía, pero aquí hay un desafío mayor. Tú tienes violencia a un nivel que no lo habíamos visto en Chile después del 90. Mm. Sí, no, y el narcotráfico es totalmente pervasivo en la democracia, ¿sí? En los países que se Total. consolidó el sistema político ha perdido Te toda. carcomen, tú no lo, o sea, y además lo peor de todo, Sebastián, es que cuando te diste cuenta, es muy tarde. Sí, sí. Bueno, Ese es el gran drama. en Argentina está pasando en Rosario, sí, que es una ciudad que está bastante tomada ya por el narcotráfico. Eh, Bien,
Una cosa que seguro va a impulsar el nuevo gobierno es una reforma tributaria con la idea de, bueno, aumentar la recaudación bastante. Creo que a mí siempre me pareció que Chile tenía una recaudación baja, especialmente el impuesto a la ganancia es muy bajo, ¿no? Y que había ahí espacio. Y creo que hay bastante consenso digamos, ¿no? Quizás no los partidos de derecha, pero en el resto del sistema político. Sí, Me- sí, absolutamente. me- entonces, ¿no? ¿Pensás que ahí, por ejemplo, él tiene una posibilidad de moderarse? En vez de ir por su programa, digamos, de hacer una reforma razonable, que suba, no sé, medio punto, un punto por año, que le ayude a cerrar un poco el déficit fiscal, no endeudarse tanto, financiar algún incremento de gasto que tenga que hacer y además tener un sistema más equitativo, ¿sí? O sea, tener más redistribución. ¿Te parece que puede hacer eso y que ayudaría a calmar un poco las demandas? O sea, debería hacerlo. Mm, A ver, te acuerdas que nosotros, te recuerdo, nosotros venimos de un sistema, el país, Chile, viene de un sistema tributario parchado. La reforma tributaria de la administración Bachelet no fue buena. Fue necesario parcharla al andar. No recolectó lo que se había planteado y generó, digamos, eh, eh, no linealidades en el código tributario que hace súper difícil poder realmente pensar que lo que tú tienes hoy día funcionando funciona bien. Por lo tanto, lo primero que tú podrías hacer es tomar esto y transformarlo en algo, no te voy a decir que necesariamente pro crecimiento, pero tratar de cortar algunos de los errores en el diseño inicial, absolutamente. Luego tú tienes un tema de extensiones que está más o menos claro que hay consenso para poder mejorarlo. Hay cosas que sobre todo en el ámbito de los combustibles, por ejemplo, ahí hay muchísimas cosas que se pueden hacer. mm, En materia de impuesto corporativo, el sistema semi-integrado que tiene Chile funciona mal. O sea, las empresas pequeñas, aquí hay una cosa interesante, porque en América Latina eh, eh, hay las pymes, digamos, estas pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, son un componente importante del relato político, porque crean mucho empleo. Y lo que ha ocurrido es que toda la fuerza ha ido a protegerlas, pero de una forma mal entendida. ujú, eh, Genera un código tributario que es muy beneficioso a esas empresas, pero el problema es que cuando la empresa empieza a crecer, no me conviene crecer, porque empiezo a pasar al otro, digamos. mm, Y por lo tanto, la concepción política de lo que hay que hacer acá es a las pymes protegerlas, al final se transforma en una barrera de crecimiento. sí, Y eso tú tienes mucho en Chile. O sea, tú tienes las empresas pequeñas, tienen un sistema tributario que a la medida que empiezan a crecer, se empiezan a contratar empleo, a formalizarse, te empiezan a apretar por aquí, por acá. Y esa es una dificultad. Boric ha planteado que le va a dar mucha importancia a las pequeñas y medianas empresas. Sería fantástico si esa visión rompe un poco con este estereotipo latinoamericano de protección malentendida, que lo único que hace es perpetuar a la empresa pyme para siempre. Y lo mm, que tú quieres es que la pyme crezca. O sea, mm, ojalá se transforme todo en grandes empresas, no hay ningún problema. Pero por el contrario, esta cosa está hecha al revés, para perpetuarla. Ahí me parece que hay un tema esencial para efectos de poder crear empleo. Hoy día Chile todavía tiene 600.000 empleos por debajo de lo que tenía antes de la pandemia, tiene un aumento en la tasa de informalidad importante y por lo tanto ahí tienes un desafío clave de tratar de incorporar a estas personas al empleo formal a partir de todos estos emprendimientos que nacieron, pero esos emprendimientos terminan siendo siempre empresas de 10, 5, 2 trabajadores. Eso es estancamiento al final del día. El tipo sí. tiene que tratar de salir. Hay una visión generalizada en Latinoamérica de generar sistemas tributarios duales, ¿no? Es como una idea de, bueno, acá hay una economía dual y entonces necesitamos dos sistemas tributarios. Yo entiendo que puede haber ciertos sectores monotributistas que están probablemente, pero necesitando, ¿sí? Algún tipo de simplificación, pero lo que vos decís de que se genera, no sé, este enanismo, ¿no? Al, Claro. al hacer eso es un problema serio. Y además el otro problema es que cuando vos creás estos sistemas se te empieza a meter un montón,
O sea, Total. de sectores que no eran para los que lo habías creado, ¿no? Porque básicamente en el margen el rent seeking opera de esa forma, ¿sí? Exactamente. Ahí yo creo que desde el punto de vista tributario, más allá de las innovaciones que pueden hacer con los royalties, de los commodities, que una cosa que ellos han estado mirando con interés porque anticipan que pueden recolectar una cantidad importante de impuestos. Creo que si pudiesen tener un código tributario que se hace cargo de este enanismo que tú describes, sería fantástico. Eh, tienen la capacidad de hacerlo, tienen la frialdad y el pragmatismo de hacerlo, no sé. Es muy temprano para poder decir eso. Es un triunfo demasiado. Mira, lo que ha pasado acá es que la energía del candidato, hoy presidente electo, tiene 35 años, cumple 36 años recién en febrero. Este es un hombre que tiene épica, que ha sido elegido con una participación extraordinaria. Y por lo tanto, lo que estamos hoy día, todavía estamos con esa energía post-elección, pero esto va a decantar. Esto va a ir decantando y ahí vamos a ver por dónde se mueven las cosas. Pero bueno, mira, quiero dejar una reflexión sobre eso, dado que yo trabajé con temas tributarios y seguí desde entonces mucho la política tributaria de América Latina. Yo creo que el presidente ahí tiene una oportunidad muy importante, porque podría hacer algo que sea realmente una mejora progresiva, que podrías, dado de donde empieza Chile, que a diferencia de otros países empieza con una presión tributaria baja, pero además que no es excesivamente recargada en impuestos distorsivos sobre el empleo, las empresas, las exportaciones, ¿no? Como otros países. O sea, muchos de los países que han tratado de hacer reformas, como Colombia, República Dominicana, incluso Argentina, tenían que descargar mucho de las empresas y cargarle a las familias, ¿no? Y esa no es Claro, la situación inicial de no es la Chile. Entonces, situación. Así es. tiene una posibilidad de hacerlo y además es lo que ha vendido en la campaña, solo que ahora lo tiene que hacer con un nivel razonable y con el diseño técnico para que sea pro empleo y pro equidad. Y yo creo que si eso ahí puede anotarse un triunfo importante, ¿no? Que en el primer año de gobierno, dado como... No, o sea, él sí logra conducir, si él logra conducir una reforma tributaria sensata, digamos, pongámoslo así, que sea que la gente lo entienda, que a la empresa, la micro, la macro, la grande, se le haga sencillo pagar impuestos, simplifique el código tributario, oye, esto puede funcionar. Sobre eso sí, déjame hacer un comentario también, porque lo que tú mencionaste respecto de la distorsión en el mercado laboral, y esto no es solamente el caso de Chile, en América Latina completa, eh, la, la, eh, la participación del Estado sobre el mercado laboral a partir de la entrega de ayudas, justificadas, por cierto, en el caso de la pandemia, es un desafío importante para efecto de la normalización. Chile no ha logrado todavía echar atrás algunos de los programas de apoyo a propósito de la emergencia tributaria. Programas que, para ponerlo en perspectiva, Chile implementó un programa de apoyo fiscal que significaba mensualmente un gasto de 3.000 millones de dólares para un PIB por debajo del son 270.000 millones de dólares. Por lo tanto, se estaban gastando más de un punto del PIB mensual, digamos, en este programa, y ese programa todavía está funcionando. Y va a haber una transición, pero tú te puedes imaginar el impacto, la distorsión del mercado laboral de una cosa de ese tamaño y echarlo atrás. Por lo tanto, aquí hay un segundo desafío. Esto no es tributario como nosotros lo entendemos, ¿no? Como la gente lo puede entender, pero sí hay una necesidad de que la nueva administración corrija y empiece a echar atrás algunos de estos subsidios, mejorarlos, hacerlos más pro empleo, mejorar el sistema de capacitación, hacerse cargo del problema educacional. Esa, esa, mm, eh, esa intersección de temas a mí me parece que sería también fundamental, porque si no, tú no puedes sostener hoy día los niveles de subsidio que el país tiene. O sea, simplemente la distorsión es muy grande sobre el mercado laboral. Bueno, pero ahora
Está bien, entiendo todo eso, pero ahora te quiero llevar al principal riesgo que yo veo sobre cómo podría Chile sostener un programa muy populista y si el presidente le tuerce en el brazo, ¿no? En esa lucha que él va a tener entre su moderarse y el Partido Comunista y los militantes. Las AFP tienen los días contados. Me, me- Me parece que eso va a ser estatizado y las AFP tienen eh, bueno, hay que ver cómo se hace esa estetización, pero sí. Tú, tú estás pensando en Argentina. Bueno, en Argentina, El Salvador acaba de estatizar las AFP y bueno, no sé cómo se llamaban allá, pero ahí era más directo, ¿no? Gran parte de. En El Salvador uno lo entiende, porque la verdad es que casi toda la cartera de las AFP eran bonos del Estado, entonces Era fácil. era toda una Era ficción. ficción, Sí, ficción. pero aparte era una ficción, o sea, el Estado pagaba 7% de interés para mostrar que se capitalizaba una jubilación razonable con una economía que crece al 2%, y entonces no era viable ese nivel de endeudamiento y bueno, Es una pirámide, es una, eh, digamos, un Ponzi scheme. Sí, 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 así funcionaba. terminó como tenía que terminar. Después, claro, cómo se estatiza puede hacerse bien o mal, eso no estoy diciendo nada porque no conozco los detalles. Pero en Chile, ¿cómo lo ves? O sea, el Estado se puede hacer Eh, de un stock grande de riqueza. No sé cuál es la composición de la cartera, pero independiente de cuál sea, siempre la deuda neta va a bajar, ¿no? Porque, mm. o sea, va a tener activos que no tenía, digamos, y los pasivos son pasivos que no van a estar registrados, van a ser contingentes, ¿no? Como los sistemas de pensión tradicionales. Mira, a ver, el presidente ha sido, el presidente Boric ha sido muy claro en señalar en esto, que ha ido cambiando, ha ido evolucionando su visión, pero la última información que tenemos es que las AFP van a seguir existiendo. Esa es la nota de prensa hoy día, al menos por 40 años. Esa es la nota de Ah, prensa. Y por lo tanto, claro, porque se han dado cuenta que desmantelar un sistema de este tipo no es sencillo. Y tiene además un componente político importante, Sebastián, que eh, sorprendentemente, lo que ocurrió a partir de los retiros, de los tres retiros que se admitieron, se permitieron a propósito de la pandemia, es que la población se dio cuenta que muchos de los mitos que estaban dando vuelta respecto del sistema, que la plata no estaba, que los dineros estaban en otro lado, bueno, es que no es así. La plata está, el dinero está y a la gente le llegó. mm. Por lo tanto, hoy día tú haces una encuesta y la gente no quiere mayoritariamente que acá hay una transición de ese stock de recursos hacia un modelo alternativo de administración. Esa es, sorprendentemente, ha sido yo creo una barrera importante de poder pasar por aquellos que apostaban a que esto se pueda desmantelar. La propuesta más bien pasa por tratar de tener una transición, armar algo de competencia, quizás una FP estatal, de alguna forma que compita. Pero durante estas 36 horas, esto es bien es bien nuevo, nuevo, porque absolutamente. el día que ganó, el discurso era las AFP no van más, básicamente. Pero es muy importante porque hace un comentario. Él dice que él no consigue un sistema de seguridad social con AFPs. Mm, Entonces, ahí hay un espacio porque te podría decir, mira, yo voy a configurar un sistema nuevo en el cual las cotizaciones vayan a otra forma de administración, pero el stock no lo toco. El mm, stock sigue evolucionando. Eso yo creo que él hace. A ver, hay temas prácticos ujú, que tú no puedes desmantelarlo. Yo no puedo llegar y decirle, oiga, pásame de aquí los activos que tienen y se los pasa a esta otra entidad. Eso no, eso no puede. Tú tienes que salir a liquidar. Y cuando tú sales a liquidar estos activos, bueno, vas a penalizar a los cotizantes con su valor. Eso es, digamos, Econ 101. Y al mismo tiempo, tú tienes el tema político, que la gente sabe que el dinero está ahí. Piensa que cada uno de los retiros de las pensiones significaban aproximadamente 15.000 millones de dólares, 9 puntos del PIB, cada uno de ellos, y hubo tres. La cantidad de recursos que entró
Tú mencionabas anteriormente que el país estaba creciendo en torno a un 11, un 12%, pero en perspectiva, Sebastián, la pregunta de fondo es ¿por qué no creció más? Sí, sí, sí. Porque la cantidad de recursos de liquidez que entró a la economía es brutal, Me imagino que la inversión se ha desplomado en Chile, porque desplomado. el consumo sí creció casi par y paso con esos retiros, o sea, que está creciendo 21%. Así es, 21%, Eh, exactamente. O sea, yo te digo, yo caminaba por Santiago y esto no es una... Y aquí hay liquidez, o sea, las tiendas están todas repletas, el comercio ambulante ha explotado en la capital, los precios están altísimos, lo que Estados Unidos está viviendo, Chile lo viene viviendo hace ya bastante tiempo en términos de presiones inflacionarias. Y yo no creo que esto vaya a pasar, ¿no? No. Y hoy día, de hecho, lo que hay en las redes sociales, que para mí es un poco este buffer, digamos, de estas malas políticas públicas. Ahora un quinto retiro para marzo, y empieza, y esta es la cultura que uno tiene que empezar, que el gran desafío yo creo que de la nueva administración, bajarle el volumen, bajarle mm, un poco el volumen a mm, esto, porque si tú le empiezas a subir el volumen a la radio, ujú, ujú. la presión es imposible de poder controlar. O sea, Claro, claro. simplemente el comité político, cuando el ministro de Hacienda o ministra de Hacienda trate de parar las cosas, tú Ujú, no vas a poder. ujú. Te Bien, van a Sergio. poner, te van a poner los votos y la ventaja que tuvieron y no se va a poder controlar. Te hago la última pregunta, ¿sí? Es más, me gustaría más que una reflexión tuya sobre lo siguiente, ¿no? Creo que lo de Chile es preocupante para Chile, pero también para toda la región, ¿no? O sea, porque en un sentido, los que creemos en el capitalismo, en la integración al mundo, ¿sí? Una economía moderna, con un Estado moderado, veíamos a Chile como, digamos, teníamos en Chile, mejor dicho, como un modelo de éxito, ¿no? En el debate. Chile es un país que creció por 30 años a tasas altas. Eso le permitió bajar la pobreza de 40 a menos de 10%. Incluso la desigualdad bajó 10 puntos, bajó el Gini. Entonces, sí, eso todavía es una sociedad desigual, no hay duda, pero está claro que había mejoras importantes y Chile pasó a ser el país más rico de la región. Entonces, ahora se abre un interrogante. ¿Qué lecciones crees que se pueden sacar de lo que está ocurriendo en Sí, Chile a la luz de ese éxito, ¿no? sí. Mira, Sebastián, yo creo que la situación que vivió Chile a partir del 2019, eh, yo creo que ha sido utilizado como una excusa para esconder los errores políticos que mantuvieron al sistema económico nacional sin reformas importantes. Se ha excusado, se han justificado esos errores, esas excusas políticas, esos errores políticos en función del capitalismo, este neoliberalismo extremo que se argumenta, que se plantea en el caso de Chile, cuando la verdad que digamos, los gobiernos de la concertación avanzaron muchísimo hacia lo que sería una socialdemocracia, con todos los problemas de un país pobre que viene saliendo de un ingreso per cápita de $5.000, y Chile tiene en torno a 20.000, 22.000. Pero fíjate que yo creo que la lección para América Latina pasa por la necesidad de constantemente estar revisando los modelos económicos para incorporar políticas pro crecimiento. Muy por el contrario, como puede ser interpretado, lo que yo creo que observamos hoy día en Chile es una reacción a una clase política que simplemente no dio el ancho, no estuvo a la altura de las circunstancias y hoy día busca excusas en función del mercado para decir nosotros no tuvimos nada que hacer. Por favor, aquí en materia de pensiones, 10 años de consenso respecto a la necesidad de hacer cambios, no se hicieron los cambios. Hubo consenso respecto al mejoramiento del sistema de capacitación, 500 millones de dólares todos los años que se botan a la basura, nadie hizo nada. En materia de salud, en materia de educación. Y luego tuviste una administración como la de la expresidenta Bachelet, de la segunda administración, que tomó este desafío y dijo, muchachos, vamos a dejar de crecer. Y vamos a dejar de crecer porque nosotros lo que vamos a tratar de buscar es mayor igualdad. Y el resultado de ese experimento fue menor inversión, menor crecimiento, salarios
particularmente entre los jóvenes más estancados, y por supuesto generó frustración. Ujú. Entonces ahora miran hacia atrás y dicen, no, mira, aquí el culpa del mercado. Oye, muéstrame una alternativa. Mm. Cuando el presidente Boric se le ha preguntado cuál es su modelo, cuál sería, digamos, el ejemplo a seguir, no tiene. Está bien. Porque la verdad O se sea, esconde. pero entonces yo creo que vos estás dando un buen mensaje, que es, miren, o sea, no hay que buscar las culpas de lo que está pasando en lo que generó el crecimiento y la reducción de pobreza, sino en los problemas que había, como siempre en una economía que está desarrollándose, hay nuevos problemas y hay políticas que se diseñan y no funcionan y hay que rediseñarlas, y eso generó frustración, y además después hubo ya un gobierno, digamos, más de izquierda, más socialista, que eligió privilegiar la redistribución sobre el crecimiento, y eso después se le sumó la pandemia y fue Pero más... fallidamente, Sebastián, Sí, sí, fallidamente. O sea, pero no lograron el objetivo. la única paradoja al final es que el gobierno, que la sociedad no haya notado que esto que vos decís, ¿no? Que el problema no fue, digamos, la integración al mundo y el capitalismo, sino las malas políticas socialistas durante un periodo de tiempo que Bueno, no... ahí Y, tenemos en que hacer los general... mea culpa. Bueno. Y Ahí tenemos que hacer la profesión, una mea culpa. La profesión, nosotros, lo hemos conversado en otras oportunidades, yo creo que la profesión ha entrado mucho en el análisis sencillo, fácil respecto de estos fenómenos sociales. Y hemos entrado mucho en lo políticamente correcto, tratar de a veces incluso hacerle quita a la evidencia. Pero te insisto, o sea, si tú miras la historia de Chile desde el 2010 en adelante, luego de la crisis, es una historia en la cual no se hicieron reformas profundas, se utilizó el viento de cola que venía del apoyo fiscal que en su momento tuvo que hacer Andrés Velasco, con una economía que tenía este boom de los commodities que todavía estaba funcionando, y se asumió que el crecimiento económico no se iba a disipar. Así fue el análisis. Y nadie dijo, la academia local, oye, esto lo miró con buenos ojos. Mm. Cuando tú conversabas con la gente, decían, no, mira, aquí nosotros estamos dispuestos a que sacrifiquemos el crecimiento económico por algunos años y en la medida que nosotros podamos hacer todas estas cosas. Y el resultado fue que no se creció y tampoco se generó mayor igualdad. Mm. Y eso me parece a mí que después de 4 años, ¿cierto? De jóvenes que venían saliendo de la universidad, que querían tener mayores salarios, que venían con la promesa de un título universitario que había sido financiado a través de crédito y por lo tanto había que tener la capacidad de poder repagarlo y el mercado laboral no estaba, bueno, por supuesto que genera frustración. Que duda Mm. cabe que existe frustración a eso. Ujú. Esa visión a mí me parece que creo que el mensaje, para efecto, muy por el contrario, de pensar de que esas cosas no funcionaron, me parece que es la tensión respecto a una clase política que no está a la altura de las circunstancias. Creo Mm. que eso es lo que la gente debería tratar de sacar respecto al caso chileno. Bien. Bueno, Sergio, ha sido un placer hablar con vos y Un gusto, Sebastián, ojalá como siempre. las cosas se encaminen lo mejor posible. Ojalá, ojalá. Hay oportunidades siempre. Hasta luego. Un abrazo, que estés muy bien. Chao.